Estamos en el final de Lucas y hoy, si usted nos ha estado siguiendo, corresponde la noche de la traición. Jesús es traicionado por dos hombres, uno que lo vende, Judas, y el otro que lo niega. Vamos a enfocarnos en aquel que lo niega, pero antes de leer el texto, quiero preguntarte lo siguiente: ¿alguna vez tú te has visto en la situación, en tu trabajo, en tu hogar, con tus amigos en la universidad, y te han preguntado, oye, ¿y tú eres cristiano? ¿Y tú qué has respondido? Oye, ¿y tú eres cristiano? Y de pronto, no, es que yo fui a dejar a mi mamá a esa iglesia. No es mi mamá la que tiene la Biblia abierta en el Salmo 91 en la casa. No, pero tú eres cristiano, yo te he visto por ahí alguna vez cantando unos cantos. No, yo no soy, estás equivocado. Son rancheras, es reggaetón. O tal vez, la segunda pregunta, dirías que tu vida refleja que eres discípulo o discípula de Jesús. ¿Sí o no? Quiero que tomes un minuto para responder esas dos preguntas con los que están cerca a ti. Primera pregunta: situación en la que tú te has visto confrontado o confrontada cuando te preguntan, ¿eres discípulo de Jesús? ¿Eres cristiano? ¿Qué has hecho ahí? ¿Qué has dicho? Y la segunda, si tu vida, tu estilo de vida, tu manera de vivir refleja realmente que eres un discípulo y discípula de Jesús. Toma ahí un minuto, por favor, y responde. Si tú nos visitas por primera vez y alguien te invitó, bueno, pregúntale a esa persona que te invitó, oye, ¿tú cómo has vivido eso que preguntaron? Bien, para aquellos que están muy animados, al final les invito a tomarse el cafecito y seguir el diálogo, seguir el compartir. Los que faltaron al final van a poder hacerlo. Pero quiero invitarles a leer el texto que vamos a estudiar el día de hoy, porque seguramente si tú eres como yo, responderías, sí, me he visto en esas circunstancias y he luchado, he luchado. Estos días precisamente cambiamos de apartamento y ocurrió un incidente en la unidad y bajé. Y después de unos minutos que estábamos ahí compartiendo, alguien me dijo, ¿y usted a qué se dedica? Y bueno, con todos los temas de los pastores que roban y la cosa, uno, ay, ¿yo qué le digo? ¿Qué le digo? Bueno, yo soy pastor, trabajo en una iglesia por acá cerca y se me acerca una dama y dice, ¿usted es del Redil del Poblado? Vamos a leer este texto y que el Señor nos mueva en este día a examinar nuestra vida como discípulos de Jesús. Si tú nos has visitado, de entrada te digo que el Señor quiere hoy invitarte a ser discípulo, discípula de Él. Leamos por favor Lucas 22. Vamos a leer como contexto desde el verso 47 al 53, pero nos vamos a enfocar en el 54, 62. Dice así. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos que lo rodeaban al darse cuenta de lo que pasaba dijeron,
Señor, atacamos con la espada. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido a prenderlo: ¿acaso soy un bandido para que vengan contra mí con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima. Pero ya ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas. Y viene nuestro texto de hoy. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: este estaba con él. Pero él lo negó: muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó: tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde otro lo acusó: seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Esta es la palabra del Señor. Que nos bendiga en este día, que nos edifique, que nos confronte, que le dé gloria a Él. Este es un texto que me he preguntado por qué los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, describen desde sus propios ángulos y plumas con detalle lo que ocurrió en Pedro. Me he preguntado porque es el momento en el que Jesús va camino a la cruz y uno diría: sería mucho mejor que nos narrara qué estaba pasando en la mente de Cristo, cómo fue ese momento en que el sacerdote lo empieza a interrogar. Juan menciona algo, pero inmediatamente se meten con Pedro y empiezan a describir qué es lo que ocurre en la vida de Pedro. Como si Lucas, que le escribe a Teófilo, le dice a este hombre: pon mucha atención a esta escena. Como si los discípulos nos dijeran a los discípulos de esta época: mucho ojo con esta escena, con esta situación, es importante, la queremos dejar registrada, porque es especial, porque compete a aquellos que han decidido un día seguir a Cristo. Como dice la canción: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vamos a ver qué ocurre con Pedro acá. Hay 3 momentos que les quiero dejar en la mente en esta escena de Pedro. El primer momento se registra entre esa distancia, ya entraremos allí, y el calor que le genera a Pedro su autosuficiencia y su temor. El segundo momento es cuando vienen a confrontar a Pedro y lo acusan y él reiteradamente lo niega. Lo acusan y él reiteradamente niega que estuvo con Jesús. Y el tercer momento, cuando viene el gallo a cantar, Jesús a mirarlo y él a recordar lo que Jesús le había anticipado. Este primer momento que se nos narra allí desde el verso 54, menciona que prenden a Jesús, lo llevan, dice el verso 54, a la casa del sumo sacerdote. Juan es quien describe que iba otro discípulo con él y que tenía tal vez como cierta cercanía con estos sacerdotes, y entra ese discípulo a donde lo llevan a Jesús. Luego él mismo es quien dice que dejen entrar a Pedro.
Pero dentro estaba el interrogatorio a nuestro Señor, preguntándole que por qué hablaba lo que hablaba, que por qué decía lo que decía, y termina en la cena dándole una cachetada, como lo registra Juan. Esta escena, Lucas la registra lo que ocurre afuera, lo que está pasando en el patio exterior. Y la primera mención que hace ahí es que Pedro seguía de lejos a nuestro Señor. Mira, esa expresión que lo seguía tiene que ver con un discípulo. Las veces que utiliza el Nuevo Testamento esta expresión se refiere a alguien que tiene una asociación con otro, que tiene una filiación, una cercanía, algo así como las personas que se asocian al club que queda por acá cerca, ¿no? Y dicen, es que yo soy de ese club, yo pertenezco a ese club. A algo así como los que son ciclistas y que eso se vuelve casi una religión, si se han dado cuenta, como el fútbol. Y no, yo soy de los que sube a montar todos los fines de semana y yo pertenezco a esas personas. Sin embargo, es interesante que Lucas conecte que lo seguía de lejos. ¿Qué pudo estar pasando en la mente de Pedro en ese instante? Porque los demás discípulos dejan a nuestro Señor, se van, huyen. Pero Pedro intenta seguir al Señor. ¿Será que le estaba golpeando en el corazón el compromiso autosuficiente de yo sí voy a estar contigo a la cárcel y hasta la muerte? ¿Se acuerdan de esa escena? Sigue de lejos. Es interesante imaginarse a Pedro allí viendo a Jesús a la distancia, como a unos metros, y él ahí de lejos. También puedo pensar que Pedro le sigue de lejos, porque no es bobo. Porque él sabe que acercarse a Jesús implicaría que tal vez a él también lo meterían a la cárcel. Implicaría inclusive la muerte. Entonces Pedro lentamente es el discípulo incógnito, el discípulo que no quiere revelar su filiación con Jesús. ¿No te parece de entrada que esto ya nos deja ver un poco la pregunta que te hice al inicio? Cuando personas nos empiezan a preguntar por allí, oye, pero tú sí eres cristiano, pero tú eres cristiano, ¿cómo te digo? No, pues a mí me gustan las cosas espirituales. Pedro sigue de lejos a Jesús. Verso 55 dice que encienden una fogata. Debes darte cuenta que esto ocurre en una noche. Jesús se ha sentado con los discípulos a tomar la cena juntos, ¿recuerdas? Ahí es cuando dice, Pedro, ¿tú me vas a negar? Inmediatamente terminan. Los evangelistas dicen que cantaron unos salmos y fueron al Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos Jesús ora y suda como gotas de sangre. Los discípulos dormidos. Luego viene Judas a darle el beso de la traición y lo llevan y lo encarcelan, lo meten allí donde estaba el sumo sacerdote, a la casa del sumo sacerdote. Y es en esa escena, en esa noche, que Pedro se acerca donde la gente, tal vez los guardias, tal vez las personas que habían visto toda la escena, inclusive la turba que estuvo con los que fueron a arrestarlo. Noche fría, calientan fuego, Pedro se acerca a ellos pensando que no lo van a identificar. Pero inmediatamente, dice el verso 56, después de que se les unió, aparece esa segunda escena. Las personas que empiezan a confrontarlo. Dice ahí que una criada, ¿cierto? Una dama lo ve allí sentado a la lumbre. Yo me imagino esa escena de Pedro sentado ahí como esperando a ver qué pasaba. No esperaba que la mujer lo empezara a mirar así fijamente. Porque Lucas es muy descriptivo en esta escena.
Y esta mujer lo mira detenidamente, lo que llamamos una mujer que repara, ¿cierto? Empieza a mirarlo. Una criada, una empleada, una sirvienta, dice otra versión, estaba allí seguramente afuera en la calle calentándose también y mira a Pedro detenidamente y empieza, ay, este como que estaba con Jesús, este como que estaba con él. Y empieza uno a ver qué pasa en este hombre que era la roca. La roca se empieza a desmenuzar. No, yo no lo conozco. Y la expresión que utiliza para conocer no es sencillamente la idea de tener información. Es de filiación, de cercanía. Le está diciendo, ¿saben qué? Yo no pertenezco a ese grupo, yo no pertenezco a ese hombre. Yo no soy parte ni asociación. No es con Jesús. Tal vez un hombre que estaba allí se da cuenta de lo que ocurre y su negativa, ¿cierto? Imagínate, tú ves a alguien que, ¿tú eres cristiano? No, yo no soy cristiano. No, yo no lo soy. Y otra persona que te ha visto aquí cantando cuán grande es el Señor, que te ha visto adorando, que te ha visto diciendo su gracia es mayor y cierto, y que sirves a que... No, un momentico, tú sí eres de ellos. Ese es el segundo hombre que aparece en la escena. Tú también eres uno de ellos. Y la respuesta de Pedro sigue desmenuzando a la roca, a la piedra. No, yo no lo soy. Yo no lo soy. Yo no soy parte de ellos. Como si fuera poco, llega una hora después otro hombre, ¿cierto? Verso 59. Y le dice, seguro, este estaba con él, miren que es Galileo. Mira, esa expresión de Galileo, Mateo la registra como que le dicen, se te nota en tu acento. Es probable que los que venían de esa región tenían otro acento. Imagínate que hay un paisa en Bogotá. ¿Cómo es que hablan los bogotanos? Aquí hay un bogotano, por favor. Hola chino. Y le dicen, ¿y usted sí es paisa? No, yo no soy. ¿Seguro que no es paisa? Pues hombre, yo no soy de allá. Te delata de dónde eres. Pero más que el acento, ¿saben qué es lo que me llama la atención de estas acusaciones? Esta gente le está diciendo a Pedro su identidad y él negándola. Porque es que quien ha estado con Jesús, quien ha tenido una relación con Jesús, no lo puede negar. Así sus labios estén diciendo, yo no lo conozco, yo no soy de esos. Mira, quien ha estado con Jesús, quien ha sido preso de su amor y su gracia, no lo puede negar. Lo opuesto también es verdad. Por más que tú intentes decirle a todos que has estado con Él, que tú sí eres cristiano porque vienes los domingos a la iglesia y esas cosas, pero no tienes una relación con Él. Eso no se puede falsificar. ¿Cómo estar con Él? No se puede negar. ¿Por qué es que nos toca tanto la negación de Pedro? Las muchas veces que yo he podido enseñar y leer sobre la negación de Pedro en contextos, inmediatamente nos sentimos como tan identificados. ¿Quién aquí podría decir que nunca ha negado a nuestro Señor? ¿Quién aquí podría decir que no ha fallado ante nuestro Señor? La persona aparentemente más correcta, más religiosa aquí, tal vez podría decir que no, le ha fallado. Pero en el fondo del corazón todos le hemos fallado. ¿Cómo podrías decir en maneras prácticas hoy que podemos negar a Jesús? Piensa por un momento en eso. ¿De qué maneras prácticas tú
en tu vida como discípulo de Jesús, seguidor de Jesús, podrías negarle a Él? Personalmente creo que una de esas formas es verbalmente. Cuando nos preguntan y nos dicen si somos cristianos y negamos, ¿cierto? Nos desvinculamos aparentemente con nuestras palabras de esa lealtad a Cristo en presencia de no creyentes, personas que critican el Evangelio, pero de otra manera es el silencio. Procuramos evadir esa pregunta incómoda. ¿Y si tú realmente eres cristiano? Hay una tercera forma que yo creo y es cuando vivimos una vida doble. Cuando le decimos a los demás aparentemente que profesamos que Cristo es nuestro Señor, que Él es todo para nuestra vida, pero la verdad es que nuestras vidas reflejan que no somos seguidores de Jesús, le negamos así. Pedro, mira, era un hombre de gran fe. Pedro confesó que Cristo era su Señor. ¿Tú recuerdas cuando Pedro confesó eso? Tú eres el Cristo. Pedro era un hombre arrojado, entregado. Le dijo a Jesús en una barca, cuando lo vio caminando sobre las aguas, le dice, manda que yo también camine. Y el Señor le dijo, bueno, ven. Pedro era tan entregado, era el primero que decía, yo no te voy a fallar. Sacó la espada, fue el primero en sacar la espada y sin pensarlo cortó esa oreja a Malco. Pedro eres tú y soy yo. Pedro es el discípulo prototipo que fácilmente puede levantarse y decir, yo no te voy a fallar, yo no te voy a negar, Señor. Que confía más en sus propias capacidades. Hasta que llega un momento en que nos canta el gallo. No sé qué ha usado el Señor en tu vida para recordarte que en tus fuerzas no puedes. Hasta que te canta el gallo. Y eso es el tercer momento que nos presenta el pasaje. Después de haber negado 3 veces a nuestro Señor, dice Lucas, en el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. Hasta ese punto Pedro se había olvidado lo que Jesús le había dicho. No crean que Pedro negó y dijo, va una. Negó 2, van 2, me queda una. Van 3. No, Pedro no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando en su ser. Él estaba respondiendo a la circunstancia, creyendo que era capaz de obedecer lo que había dicho haría ante nuestro Señor. El orden es importante. Canta el gallo. E inmediatamente lo que dice esta escena es que Jesús lo mira. ¿Cómo sería esa mirada, hermanos? Porque hay miradas, ¿cierto? Hay miradas. Yo recuerdo cuando estaba empezando a predicar en esta iglesia y de pronto decía algo que no era tan acorde con la ocasión y mi señora esposa enfrente, siempre se hacía enfrente de ella, me hacía unas miradas que me hablaban a mí en letra 18 Times New Roman, negrilla y con exclamación. Era clarísimo lo que me estaba diciendo, tanto que yo empezaba Hay miradas de miradas. Seguramente en una de tus caídas has recibido miradas. Esta es una mirada que hace que Pedro recuerde algo. Él se había olvidado por completo horas antes lo que había dicho, pero mucho más se había olvidado por completo lo que Jesús le había dicho. Porque discípulos de Jesús, tú que has venido hoy por primera vez y que Dios te está llamando a ser discípulo de Jesús,
Es más importante lo que Jesús dice de ti que lo que tú le puedes decir a Él. Y en ese instante dice el texto que Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Y es que en el momento de la caída, en el momento en que nosotros estamos tan mal reconociendo nuestras fallas, es tan importante recordar lo que Jesús dice. Mire, eso ha salvado mi vida muchas veces. Pedro dice, hoy mismo, recuerda él, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Jesús no solamente le dijo eso. Eso significa que recuerda con culpa, ¿cierto? Porque termina la escena él llorando amargamente. No sé quiénes de aquí han llorado amargamente sus pecados. Y sobre todo hombres, que nos cuesta llorar en nuestra cultura, que nos dicen el hombre no llora. ¿Usted está bien con eso? No, yo estoy bien, sí. No ha pasado nada. Pero es que acaba de morir su... No, pero yo estoy bien. Yo estoy bien. Aquí ves a un hombre que llora y amargamente. Seguro algunos de los que están acá necesitan llorar sus pecados y sus caídas con lágrimas que les produzcan esa amargura. Pablo dice que no tiene que llorar también esas luchas y esas caídas antes de correr a los brazos de nuestro Salvador. Hay que reconocer las faltas. No es tan rápido como, ay, Cristo me salvó, me perdonó, amén. No, hay un momento para el llanto amargo. Y este es un momento en su caída. Pero ¿saben por qué lloró Pedro? Según el contexto que hemos estudiado, Pedro llora porque estaba triste por el Señor y seguramente al verlo ahí, esa mirada que lo atrapa, que lo traspasa, esa mirada de rayos X de Jesús, le recuerda que Jesús va camino a la cruz. ¿Cómo no? Ellos estaban dormidos porque estaban tristes. Pero ¿saben también por qué Pedro llora? Porque acaba de darse cuenta de lo frágil que es. Acaba de darse cuenta y mirar honestamente a Pedro. Pedro mira a Pedro y empieza a darse cuenta de su debilidad, de su quebranto, de su pecado. Y se quiebra. Porque no es suficiente. Pedro no es suficiente y tú ni yo somos suficientes por más que le queramos decir alrededor a la gente que sí somos capaces de enfrentar esta situación financiera, que sí somos capaces de enfrentar este problema en el matrimonio. No tenemos que decirle a nadie, eso aquí lo vamos a resolver porque nosotros somos capaces, ¿cómo no? Que sí soy capaz de manejar ese vicio al celular y a la pornografía, que sí soy capaz de. Pero la verdad es que el Evangelio nos muestra aquí que el discípulo dice que no es capaz y que se quiebra delante de Dios. Porque sabes que Jesús te ve, Jesús te conoce. ¿A quién quieres impresionar? ¿A quién le tienes miedo? Jesús sabe cómo estás tú. Muchas canciones, poemas se han escrito basados en esta mirada. Uno cercano, cuando mires en Spotify, ellos no nos pagan pues, pero ¿cómo es la mirada de Jesús? De Santiago Benavides. ¿Tú sabías que Jesús te citó hoy para verte? Para decirte a tu corazón el estado de tu alma. Tal vez tú te has escabullido tratando de decirle a la gente que eres un discípulo de Él, pero a lo lejos, ahí donde nadie te molesta. Pero Dios no te va a dejar así. Esta misma semana te van a buscar. Pero tú eres cristiano. Pero tú eres cristiano. Dios no te va a dejar esconderte.
Para nada, Él te ama. Por eso quiero invitarte a reflexionar en estas 3 invitaciones, para que tomemos un tiempo para orar. La primera tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada. Nosotros no somos rival para el zarandeo de Satanás. Necesitamos orar y pedir fortaleza del Señor para el día malo. Eso dice Pablo en Efesios, que nosotros necesitamos fortalecernos en Jesucristo, ponernos su armadura para estar firmes cuando venga el día malo. Nosotros necesitamos fortalecernos espiritualmente en oración, y tal vez el brillo de esta Navidad con estos adornos tan hermosos empiece a adormecernos. No lo olvides, discípulo de Jesús. Necesitamos estar firmes en oración. No somos rival para el zarandeo de Satanás. Si tú piensas que en tus fuerzas lo vas a hacer, no, Pedro nos demuestra que no. Este zarandeo casi lo acaba. No creas que era tan fácil negar al maestro. Por favor, el discípulo que estuvo 3 años con él. Llegó el momento del zarandeo, aunque vivió más momentos. En segundo lugar, experimenta el quebranto de Jesús. Ese quebranto cuando viene la mirada de Cristo y te muestra el estado de tu vida. No puedes engañar a nadie. No lo puedes engañar a Él. Déjate quebrar en sus manos. Ante Él. Llora, aun si es como Pedro, amargamente, tu caída. Yo no sé en qué momento estás tú hoy, pero sé que hay personas aquí que hoy necesitan llorar delante de Dios. Yo sé que el llanto no es perdón. El llanto no es, como dicen por ahí, que limpia el alma. El llanto refleja externamente algo que está pasando en el corazón. Algo que está pasando en el corazón. Y si para ti es difícil ese quebrantamiento, pídele al Señor: Señor, tal vez estoy tan endurecido, tan endurecida por el pecado. Hoy, Señor, rompe esa fuente. Quiébrame, Señor, delante de ti. Porque yo no puedo con mi vida. Pero en el quebrantamiento debo hacerte una advertencia. Lo que Pedro recordó ayuda un poco. Es lo que llamamos la culpa. Empieza a golpear fuertemente en la mente y en el corazón la culpa. Yo ¿por qué olvidé lo que Jesús me dijo? Yo ¿por qué no presté atención cuando dijo que oráramos para que no entráramos en tentación y me quedé dormido? ¿Por qué le seguí de lejos y no fui capaz de ir hasta la muerte como se lo prometí? Y aunque esa culpa ayuda a veces, ¿saben qué? La culpa no sana. La culpa no restaura. La culpa es como una alarma incesante, pero no hace nada más. Me acordó a esta semana en el apartamento donde vivimos. Ya se dan cuenta de las ilustraciones del Señor. Mi hija iba a salir y parece que se dañó la alarma. Y duramos media hora con una alarma que sonaba todo el tiempo. Y no llegó la policía. La alarma no servía para nada. Tocó desconectarla y nadie supo pues que yo tuve que desconectarla. Así es la culpa, hermanos. El deseo del Señor no es que tú salgas de aquí diciendo: yo sí he fallado, yo por qué no hice caso, yo por qué no dije, yo por qué. El deseo del Señor es que escuches todo lo que Él dice de ti. Pedro tuvo que haber recordado: pero yo he orado para que tu fe no falte. Y una vez vuelto a mí, lo que implica restauración,
confirma a tus hermanos. Qué texto tan precioso. Déjate quebrar en las manos del Señor, pero no olvides lo que Él ha dicho de ti. En tercer lugar, la mirada de Jesús. Como les decía hace un rato, no sé cómo debió haber sido esa mirada. La mirada de Jesús, en primer lugar, allí yo me imagino fue convincente. Mira a Pedro y le convence de su estado. En segundo lugar, esa mirada lo reprende. Porque la gracia del Señor no es solamente pañitos de agua tibia para vivir bien en esta vida, hermanos. La gracia del Señor te dice y te expone con verdad que eres y soy un pecador. Lo dice con toda la fuerza, no lo dice tibiamente, no lo dice sencillamente para refregarte en la cara. Es para mostrar que ese pecado nos puede llevar a alejarnos de Él. Pero a la par también es una mirada compasiva. Es una mirada que le dice al caído, yo te levanto. Es en mi poder, es en mis fuerzas. Mi gracia es mayor que el peso de tus pecados. Y fue la mirada más significativa para Pedro, como lo es para ti y para mí. Porque esa mirada significó el recordar que había perdón para él, restauración para él, reconciliación para él. ¿Recuerdas lo que narran los evangelistas, lo que narra Juan? Después de que él resucitó, llama a Pedro y le dice, Pedro, esta conversación, tú y yo nos vamos a recordar de muchas cosas. ¿Me amas? Pedro, ¿en verdad me amas? Y la tercera vez, Pedro, ¿tú me amas? De verdad, Pedro, ¿tú me amas? Y ahí le dice, vuelto, afirma, anima a tus hermanos, apacienta mis corderos. Jesús mira a Pedro y sabe que el trabajo de su vida está por delante. Cuidar a otros, bendecir a otros, ministrar a otros, amar a otros. Este pastor que usted tiene enfrente es peor que Pedro. Pero ¿saben qué? Me ha agarrado en la misma mirada que lo miró. En los momentos frágiles de mi vida le he dicho, Señor, ayúdame mi arrogancia, mi altivez. Túmbala, quiébrame, Señor, y levántame con tu gracia que es mayor para sostenerme, para ver tu gracia en mí, tu favor en mi vida. Antes de orar, quiero contarle algo que me tocó tan profundamente de la vida de Pedro y es según la tradición, no está en la Escritura. Se dice en la tradición que Pedro murió crucificado, no sé si sabías eso. Es la tradición, la Escritura no lo dice, pero la tradición de la iglesia, de los historiadores, dicen que Pedro murió crucificado y cuando iba a morir crucificado, dice la tradición que Pedro pidió morir boca abajo. ¿Saben por qué? Porque él dijo, yo no soy digno de morir igual que mi maestro. Porque yo le he negado. Así que si tú estás hoy en el momento en el que tu vida refleja que niegas a Cristo, yo quiero invitarte a que mires a Jesús, a que pongas los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tú no eres un seguidor de Jesús, Él te llama hoy y te mira a ti también y te dice, ven, entrega tu vida al único que te puede sostener en los momentos buenos y difíciles de esta vida. Y como iglesia, que el Señor nos permita aprender estas lecciones de discipulado para caminar como a Él le agrada, sostenidos por su gracia y no
por nuestros buenos deseos o buenas intenciones. Cierra tus ojos y háblale al Señor. Respóndele antes de que suenen los instrumentos. Lo que se oiga en el cielo sea tu voz